Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Hoy vamos a leer un artículo de nuestro querido y admirado maestro Umberto Eco, este intelectual italiano, de lo más relevante, de lo más importante del siglo XX, una inteligencia profunda, fina. No voy a hacer ningún comentario personal, pero quiero que pongan mucha atención en el contenido de este artículo que refiere a Italia, al régimen de Italia, pero que seguramente vamos a encontrar una similitud asombrosa con cosas que lamentablemente vemos día a día. Este artículo lo escribió en 2005 y lleva por título Sobre el régimen de populismo mediático. En los días en que Silvio Berlusconi anunciaba en el programa de televisión Puerta a Puerta la presunta retirada de las tropas italianas de Irak, yo me encontraba en París, donde se estaba inaugurando el Salón del Libro. Así que pude hablar de los asuntos italianos con los franceses, cuya especialidad es no entender nunca exactamente qué pasa en mi país y a menudo no sin razón. Primera pregunta. ¿Por qué su primer ministro anuncia una decisión tan grave en un programa de televisión y no en el Parlamento, al que quizá habría debido pedir una opinión o un consenso? Les explico que esa es la forma del régimen de populismo mediático que Berlusconi está instaurando. Un régimen donde entre el jefe y el pueblo se establece una relación directa a través de los medios de comunicación, con la consiguiente desautorización del Parlamento, donde el jefe no necesita ir a buscar un consenso porque lo tiene asegurado. Con lo que el Parlamento tiende a convertirse en el notario que registra los acuerdos tomados entre Berlusconi y Bruno Vespa, que es el presentador del programa de televisión. Bueno, aquí no hay presentador, creo. Bueno, les explico también que Italia es un extraño país basado en la mala fe semántica. Por ejemplo, mientras los periódicos o las radios estadounidenses usan insurgency cuando hablan de Irak, término que en mi casa se traduce como insurrección o cuando menos como guerrilla difusa, si alguien en Italia usa el término más o menos correspondiente de resistencia, nos rasgamos las vestiduras como si se quisiera comparar el terrorismo fundamentalista con la gloriosa resistencia italiana. Todo ello sin aceptar la idea de que resistencia es un término neutro, como insurgencia o insurrección, que debe usarse cuando en un país una parte de la población resiste armada al ocupante extranjero, aunque lo hagan los insurgentes no nos guste, y asimismo cuando en el movimiento guerrillero se introducen grupos abiertamente terroristas. Les revelo también que las quejas más apasionadas por la afrenta que se le haría a la gloriosa resistencia italiana proceden, entre otras cosas, de los mismos que están intentando demostrar en otros ámbitos que nuestra resistencia fue obra de bandidos y de asesinos. Pero eso es otra historia. A continuación les aclaro, otra curiosa debilidad semántica, que muchas personas se rasgan las vestiduras cuando se habla de régimen a propósito de Berlusconi, porque piensan que ha habido un único régimen, el régimen fascista. Y es pan comido demostrar que Berlusconi no les está poniendo la camisa negra a los niños italianos ni intenta conquistar Etiopía, algo que creo que ni siquiera un ultraderechista como Francisco Storace sigue pensando hacer. Ahora bien, la palabra régimen significa forma de gobierno. Tanto es así que se habla de régimen democrático, régimen monárquico, régimen republicano, etc. La que Berlusconi está instaurando es una forma de gobierno inédita, distinta de la que sanciona nuestra Constitución, y se trata precisamente de ese populismo mediático del que hablaba, hasta tal punto que para perfeccionarlo, Berlusconi intenta modificar la Constitución. Con el paso de los días, las preguntas se fueron multiplicando, sobre todo cuando, tras las severas reprimendas de Bush y Blair, Berlusconi dijo que nunca había dicho que retiraría las tropas de Irak. ¿Pero cómo es posible que se contradiga de esa forma?, me preguntaban mis interlocutores, y yo les comentaba que eso es la bondad del populismo mediático. Los militares, los no militares, la Guardia Nacional. Si vas al Parlamento, no subir la deuda, no pedir más créditos. Si vas al Parlamento a decir una cosa, te la registran en el acta enseguida y después no puedes decir que no la has dicho. En cambio, al decirla en televisión, Berlusconi ni obtuvo el resultado que se proponía, ganar cierta popularidad con fines electorales. Y después, más bien,
En cambio, al decirlo en televisión, Berlusconi obtuvo el resultado que se proponía, ganar cierta popularidad con fines electorales. Y después, cuando afirmó que no lo había dicho, por un lado tranquilizó a Bush y por el otro no perdió mucho del consenso que había ganado, puesto que es virtud de los medios de comunicación que quien lo sigue, y no los periódicos, se olvide al día siguiente de lo que se había dicho con exactitud el día anterior y a lo sumo conserva la impresión de que Berlusconi había dicho algo simpático. Este proceder es típico, por ejemplo, en la teletienda. Los que venden una loción para el pelo pueden enseñar a las 8:30 2 fotos de un cliente que estaba completamente calvo y que luego recupera una tupida cabellera. Para decir un poco más tarde, a las 10:30, que naturalmente su producto es serio, no promete hacer crecer el pelo perdido, pero lo que sí hace es detener la caída del cabello que todavía resiste. Mientras tanto, los telespectadores han cambiado, o, si son los mismos, se han olvidado de lo que se había dicho 2 horas antes y solo tienen la impresión de que el vendedor vende cosas documentadas y no falsas esperanzas. Hasta la palabra. Pero bueno, observaban mis interlocutores. ¿Es que los italianos no se dan cuenta de que haciendo lo que hace Berlusconi e Italia con él, pierden credibilidad no solo ante Chirac o Schroeder, sino también ante Blair y Bush? No, contesté yo. De eso pueden darse cuenta los italianos que leen los periódicos, pero son una minoría con respecto a los que reciben noticias solo de la televisión. Y la televisión da únicamente las noticias que le gustan a Berlusconi, que es el régimen de populismo mediático. 2005. Ojalá que no les haya gustado. No, ojalá que les haya gustado.